Emisión de la Universidad, obra publicada el año 1930, José Ortega y Gasset define la cultura como todo lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento. Se parte del hecho de que nos encontramos en un mundo casi selvático, con diferentes adversidades, circunstancias que demandan que tomemos decisiones. Afortunadamente ya hemos acumulado una serie de elementos, conceptos, teorías y hasta líneas de pensamiento que nos permiten elegir tomar aquellas determinaciones que en resumen resultan beneficiosas. La cultura nos permite aquello, nos humaniza, nos edifica, entre otras cosas. Desde luego, entenderla así hace que consideremos indisociable la idea de libertad con la de cultura. Lamentablemente existen regímenes que no aprecian tal vínculo y plantean la necesidad de restringirlos, aunque también, por otra parte, hay debates acerca de la necesidad de que no exista forzosamente una concepción tan amplia cuando se habla de libertad, ni tampoco cuando se define lo que debemos entender por cultura. Para conversar al respecto, en cuanto a esta relación entre la libertad y la cultura, nos acompaña como cada lunes, y esta vez en los estudios de Radio Oriental, Marco Antonio del Río, reconocido catedrático de la Universidad Autónoma Gabriel Rey Moreno, también de la Universidad Privada de Santa Cruz, un hombre con variadas lecturas. De hecho, está en este momento con algunos libros y que también ha incursionado en la composición de los ensayos filosóficos al margen de algunos trabajos especializados en el ámbito de la economía. Muy buenos días, Marco Antonio, gracias por estar en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique, buenos días, Mauricio. Muy contento de poder acompañarlos y poder conversar sobre el tema que se nos ha planteado. Un primer desafío que se nos presenta es el de las precisiones, los significados o el entendimiento que en este caso nos permitiría contemplar de mejor manera el asunto que hoy nos convoca. Pasa que tanto respecto a la libertad como al término cultura se han escrito diferentes precisiones y no son términos exentos de controversia. Partamos con la idea de cultura que durante largo tiempo se ha asociado con el concepto de civilización, planteando que haya una sola cultura, pero fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX ya no cabe plantear esto en singular, sino que se habla de la pluralidad de las culturas. En efecto, el concepto de cultura, digamos, en sentido más tradicional del término, encajaba precisamente en lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Y la idea fundamental es que a lo largo de su actuar los hombres van elaborando cierto tipo de elementos que tienen algo que los saca de lo común, de lo cotidiano, ¿no? Entonces se solía decir que eran las altas manifestaciones del espíritu humano, lo que significaba básicamente no la chocita, sino por ejemplo la construcción de un palacio, un templo, donde la sociedad, ¿no?, ponía un enorme, dirían los economistas, una gran asignación de recursos, pero era para lograr algo extraordinario, ¿verdad? O sea, mientras la gente construía sus chocitas de manera precaria, los príncipes construían ya sea grandes palacios o templos, o por decir los faraones construían sus pirámides, pero claro, eso suponía un esfuerzo especial de la sociedad, y desde ese momento en ese tipo de obras civiles la idea del arte tenía que expresarse. O sea, no se pensaba en hacer cosas hermosas para las chozas de los vecinos, pero sí se pensaba que los palacios, los templos tenían que tener suntuosidad, tenían que tener belleza. Entonces, normalmente la idea de la cultura en el sentido más antiguo y tradicional del término, que viene con la idea de cultivar el espíritu humano, se asociaba a estas manifestaciones donde había un componente artístico, pero también donde había un componente, especialmente en términos del pensamiento, de la filosofía, la literatura, y eso era o la música también, ¿verdad? Entonces, normalmente la cultura se asociaba a estas manifestaciones que se suponía tenían una calidad superior, ¿verdad?
frente, incluso a hoy todavía a veces uno escucha, ¿no?, la distinción entre la música culta, haciendo referencia a las obras de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, etcétera, etcétera, y la música popular, que es la que normalmente se transmite de manera cotidiana en las radios, ¿no?, aunque puede haber en las radios o en los canales de televisión espacios para esta otra llamada música culta, pero digamos lo normal es escuchar boleros, ahora es reggaetón, ¿no?, que eso es lo que se llama cultura popular. Ahora bien, y en el siglo XX empieza a haber una mutación muy importante de este concepto, ¿no?, en gran parte diseminado, difundido por la antropología moderna, que hace que en realidad cualquier manifestación humana se vuelva cultura. Entonces ya a partir de ahí ya se va a empezar a plantear de que los distintos objetos y actividades humanas van a estar enmarcadas en el ámbito de la cultura. Pero además, como las casas no son las mismas en Japón que en Noruega, entonces obviamente van a empezar a mostrarse estas dimensiones diferenciadoras, digamos. Entonces se va a empezar a hablar de las culturas, ¿no? Entonces hoy, digamos, está muy difundida esta idea, y de hecho sospecho que cualquier bachiller, cuando uno habla de cultura, ya automáticamente está pensando en el sentido antropológico del término, y solamente la gente de cierta edad, digamos, ya tiene esta noción clásica. Entonces, por eso es que muchas veces en los debates, si esto es bueno o malo, decimos, no, son diferentes culturas, y relativizando su valor, porque ese es uno de los elementos también importantes que hay que destacar. Con esta pluralización, digamos, del concepto de las culturas, ya no como la cultura, sino las culturas, donde todas además aparecen ya en el mismo nivel, obviamente se pierde la idea de una jerarquía, ¿no? Entonces, en el ámbito de la cultura hay esta distinción que a mí me parece que es muy importante tener en cuenta. La UNESCO, comenzando los años 50, siglo XX, encomendó al célebre estructuralista Claude Lévi-Strauss que realizara un trabajo acerca de los conceptos de raza e historia. Entonces, ese pensador lo que hizo fue prácticamente asociar cultura con etnia, lo que antes no se consideraba, como lo ha manifestado Marco Antonio del Río, como algo que debiera ser planteado así, de tal manera. Y desde ese punto de vista, naturalmente lo que estaba sosteniendo, bajo el pretexto de acabar con el dominio de Occidente en cuanto a la concepción de la cultura, es que en definitiva todas estas culturas tenían sus propias reglas y existía una incomunicabilidad de las culturas. Esa incomunicabilidad después ha originado que se estén planteando una serie de políticas en torno al concepto de la multiculturalidad, que no es lo mismo, lo decía en su momento Giovanni Sartori, que la idea de interculturalidad, porque en la multiculturalidad pues se sostendría que cualquier contacto o interrelación entre culturas terminaría perjudicando a las dos, lo cual sería abominable, en resumen, ya que se buscaría la salvaguarda de aquellas particularidades, colocando el acento en las diferencias y no así en las coincidencias, conforme a lo que se estaba planteando desde la época de la Ilustración, en donde la gente culta era apreciada y en donde aquello además no se convertía en un obstáculo para la integración de los individuos. En otros términos, cualquier persona podía aspirar a ser culta. En cambio, desde esta nueva perspectiva de las culturas, para formar parte de un grupo es imprescindible contar con una serie de antecedentes, de ascendencia, hasta de linaje. No hay, en consecuencia, una concepción generosa que permita la relación entre las personas más allá de algunas de sus características de nacimiento. Claro, ese es el problema de la definición de cultura en sentido de etnia, ¿verdad? Que hace que el ser humano, el hombre o la mujer, quede atrapada en su grupo primario de pertenencia. Cuando digo primario, el grupo de nacimiento, donde se supone que en el proceso educativo absorbe con la lengua materna, ¿no?, por decir, incluso con las costumbres culinarias, ciertos valores, cierta manera de ver el mundo, y que daría la impresión que eso tiene un valor en sí, ¿no? O sea, y por supuesto la idea de preservar la cultura en ese sentido supone de alguna manera como que cerrar ese universo
y por lo tanto bloquearlo frente a lo que vemos en la realidad, que es básicamente el hecho de que la gente puede nacer en una cultura, pero puede aprender y absorber otra. Entonces hay un proceso de aprendizaje de las personas de una cultura a la otra, pero esta visión, digamos, de la etnia de la cultura como etnia, pues evidentemente los cierra. Ahora, aquí yo creo que es importante darse cuenta que esto se podría interpretar como un brutal retroceso. ¿En qué sentido? Porque en el sentido, no es un retroceso en absoluto, pero sí se lo podría interpretar en el sentido de un retroceso. Porque fíjense, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la época del nacimiento del cristianismo, los hombres tenían la cultura de sus padres. O sea, la gente nacía en un ámbito cultural y en el ámbito de la religión adoraba a los dioses de sus padres. Una de las cosas revolucionarias del cristianismo fue que rompió con eso, al postular la idea de un Dios universal. Les estaba planteando que los hombres, las mujeres renuncien a los dioses de sus padres para adoptar la idea de un Dios universal. Entonces, de alguna manera, ¿no?, es evidente que aquí va a haber una contradicción muy feroz, digamos, entre la prédica del cristianismo, ¿no?, y las tradiciones culturales, ¿no? Y claro, en una visión digamos, de ver la etnia como cultura, esto aparece como una suerte de imperialismo, una suerte de ataque, digamos, a la cultura tradicional. Pero tenemos que darnos cuenta que ya hace 2000 años estos fenómenos se están planteando, y hoy, o sea, si a mí me dicen que yo debo tener la religión de mis padres, me va a parecer un exceso. Pero esta visión de la cultura como etnia significa exactamente eso, y por lo tanto limita, ¿no?, la libertad del individuo de vivir al margen incluso de sus tradiciones culturales, las tradiciones de sus padres. Entonces, de alguna manera, este tema es un tema, como se puede dar cuenta uno, con muchas aristas y que tiene un conjunto de puntos muy delicados sobre los cuales vale la pena reflexionar. Estamos conversando con Marco Antonio del Río. Marco Antonio, me gustaría ingresar al plano de la libertad. ¿Usted cree que sin una libertad real hoy en día es imposible que haya una verdadera cultura como saber, como conocimiento o como un entendimiento de la civilización que pueda tener un pueblo o nación? Bueno, la libertad se la puede interpretar de muchos significados, así como hemos mencionado varios significados de cultura, hay una amplia gama de significados de libertad. Pero posiblemente, cuando nosotros hoy hablamos de libertad, normalmente pensamos básicamente en el dominio de la persona sobre sus propias acciones, sobre sus propios pensamientos, ¿verdad? O sea, desde libertades que podríamos llamar, o sea, desde posibilidades triviales, como por ejemplo, cómo vestirse, qué comer, cosas así, hasta otras cosas más relevantes sobre qué religión tener, qué partido político afiliarse, si puedo opinar en público o no sobre las cuestiones que hacen a la colectividad, que es la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, evidentemente, la idea de la libertad va a ir ligada a la idea de opciones, ¿no? En qué medida el individuo puede optar y elegir cosas. Y aquí se va a ligar al tema de la cultura. En qué medida, por ejemplo, yo he nacido en el altiplano boliviano. ¿Significa eso que a mí me tiene que gustar el huayno y las músicas propias de la cultura en lo que he nacido? Por ahí no. Y va a haber muchos jóvenes que van a decir, no, yo habré nacido en una matriz cultural de este tipo, pero a mí me gusta el rock, me gusta el jazz. Ese es un ejercicio de libertad. Pero claro, es un ejercicio de libertad que pone en riesgo, entre comillas, las herencias culturales. Entonces, por eso es que este tema de la libertad es muy delicado cuando se lo relaciona con el tema de la cultura. Entonces, cuando hablamos de una verdadera cultura hoy en día, hablamos de una cultura donde prime o donde se respete y se pueda vivir en libertad. Bueno, lo que pasa es que, o sea, tampoco podemos desconocer que hay tradiciones culturales, o sea, los pueblos se organizan y durante más o menos tiempo han vivido de cierta manera, ¿no? Entonces hay que van desde diferencias en cosas, digamos, básicas como la gastronomía, la vestimenta, hasta llegar finalmente a cuestiones más importantes, más sustantivas, digamos, como la religión, las ideas políticas, la organización de la sociedad. Entonces uno no puede desconocer esa realidad, ¿no? Pero donde se respeten los derechos humanos, la conceptualización del diferente, las minorías, donde exista una apertura al que pueda pensar de una manera u otra. Obviamente, desde cierta perspectiva, ese es el tipo de sociedad a la que esperaríamos, y en ese sentido podríamos pensar que ese sí sería
un ámbito de una forma de cultura que nos parecería interesante y en el que nos gustaría vivir. Pero claro, el tema está que nosotros pensamos eso, pero hay mucha gente que tiene aspiraciones, digamos, mirando hacia atrás, digamos, ¿no? O sea, que aspira más bien a limitar a su comunidad sus tradiciones culturales, ancestrales. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que esa visión que a nosotros nos puede parecer deseable, hay gente a la que no le parece. Y hay gente a la que no le parece deseable y además está en ejercicio del poder, lo cual necesariamente nos conduce a reflexionar sobre libertad y cultura desde el punto de vista de las potestades gubernamentales. Domingo Faustino Sarmiento, hemos hablado con Marco Antonio del Río acerca de aquel gran estadista y escritor de Argentina. Dijo en una ocasión: hay que educar al soberano, si no lo haces por justicia, hazlo aunque sea por miedo. El problema, sin embargo, está en que si el Estado asume tal misión, puede en ocasiones no dejar sitio para las grandes discusiones e imponer una concepción de la cultura o de las culturas que se traduzca en severas restricciones y que se opte incluso por el enjuiciamiento de personas que no están siguiendo esa misma línea. Sin embargo, por otro lado, habrá individuos que demanden, en resumen, una mayor intervención del Estado para elevar el nivel cultural de los ciudadanos, ya que estos individuos sostienen que sin esa clase de participación gubernamental es poco probable que mejore una situación, generando problemas como los que ya mencionaba Sarmiento, aquellos que se relacionan con pésimas decisiones, porque según él, elevar el nivel de la cultura de los ciudadanos era imprescindible para tener una buena democracia y en consecuencia se necesitaba del Estado. Claro, pero además Sarmiento, que es un pensador de finales de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Cuando él hablaba de cultura estaba pensando en términos de la cultura en el sentido clásico, ¿no? O sea, la gente tiene que aprender a leer y escribir, tiene que entrar en contacto con los grandes filósofos, la gran literatura, conocer las grandes obras de la plástica universal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Era la idea de cultivar al individuo y obviamente esta persona letrada, leída, instruida, evidentemente había la idea también de que mientras más leída una persona se desarrollaría mejor sus capacidades morales, eso está implícito en el asunto, y por lo tanto su potencial cívico. Entonces, ese ideal, digamos, evidentemente, de alguna manera, cuando nosotros postulamos la necesidad de la educación, ¿no? Estamos sosteniéndolo, ¿no? Pero claro, el problema surge cuando, más allá de esto, se utiliza una visión más, digamos, tradicional de cultura, precisamente en el sentido de tradiciones culturales, ligado al folclore, ligado a la etnia. Y hay que reconocer que hay un componente de peligro, diría yo, en esta atribución. ¿Por qué? Porque el Estado decide asumir como propia cierta manera de ver el mundo, cierta manera de pensar el mundo, cierta manera de vivir, y el riesgo es que, contra la idea de la pluralidad, decida que esa sea la forma predominante y por lo tanto ya empiece a realizar políticas públicas que de alguna manera hagan que se vuelva obligatoria para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la libertad de los individuos, esto no es deseable, ¿no? O sea, por poner un sencillo ejemplo, ¿no? Vivimos en Bolivia, tenemos toda una producción nacional de música, el guaño, el carnavalito, etcétera. Bueno, que hay una regla estatal que diga que, por decir, el 80% de la música emitida en las radios tiene que ser música nacional, ¿no? Bueno, va a haber mucha gente que va a aplaudir eso, y los primeros los folcloristas, ¿verdad? Van a aplaudir esa decisión del Estado. Pero ¿qué pasa con los jóvenes que les gusta el rock, les gusta el reggaetón? ¿Y qué pasa con los jóvenes bolivianos que quieren hacer jazz, que quieren hacer... O sea, los jóvenes bolivianos, o sea, músicos bolivianos, que no entran en la tradición de la música folclórica, como normalmente podríamos llamarla, sino que quieren hacer música de otro país. Se les va a negar ese derecho, esa libertad. Entonces, el problema de estas definiciones estatales en el ámbito de la cultura es que aparecen normalmente como algo que tiene que ver con la identidad nacional, ¿no? Y se lo pinta muy bien, y en general las personas van a estar de acuerdo, pero suele haber ciertas aristas que en general significan reducir la libertad del conjunto, o por lo menos de parte de los demás. Y deberíamos ser conscientes de eso.
incluso cuando se está aduciendo como principal argumento que lo que se busca es una suerte de disciplinamiento o moralización de quienes conforman esta sociedad. Lo planteo porque conversamos además la pasada semana en el contacto telefónico con Marco Antonio del Río por la intervención del Estado en cuanto a uno de los aspectos de la cultura que se dan a conocer es mediante los medios de comunicación masiva, porque se habla de cultura de masas, cultura alta, cultura baja, para seguir con esa clásica definición. Y sin lugar a dudas, el Estado a veces, supongamos, con el objetivo de que las personas puedan mejorar su formación, contribuir a la humanización del prójimo, podría hablarse de la posibilidad de limitar su libertad. Por ejemplo, usted ya no puede escuchar este programa de radio porque le resulta perjudicial. Desde la perspectiva del Estado, en consecuencia, tampoco hay la posibilidad de leer determinados libros porque serían no solo impuros, sino tóxicos y perjudicarían el verdadero espíritu plurinacional, en este caso no nacional. Y lo mismo se puede presentar en otros ámbitos de nuestra realidad, ya cultural y ya pensando en esos diferentes medios. Entonces, esta misma idea de restringir los márgenes de libertad, aunque en términos discursivos sea favorable, porque se anuncian grandes cambios, acá no vamos a permitir que se contamine o pervierta la juventud, en realidad denota un desprecio por esa libertad y puede originar mayores problemas de los que trata de impedir, restringiendo esa libertad de elegir finalmente que tienen los ciudadanos. Claro, aquí el tema central es el miedo a la libertad, ¿no? O sea, la idea que está muy difundida, que es peligroso que la gente elija, y que elija en cualquier ámbito, ¿no? Entonces se le pone cortapisas, ¿no? Entonces, y de manera muy particular, con el discurso de proteger, entre comillas, la identidad nacional o la educación de los jóvenes. O sea, tal vez vale la pena recordar que a Sócrates le hicieron un juicio porque según sus detractores, ¿no?, y según los fiscales de ese juicio, las prédicas de Sócrates pervertían a la juventud. O sea, este discurso de que ciertas prácticas, ciertas formas de pensamiento perjudican a los jóvenes porque los pueden llevar por el camino del mal, ¿verdad?, o cosas semejantes, es algo ya tan viejo como la historia humana. O sea, no es algo nuevo. Lo grave es que todavía hay quien se lo cree, digamos, ¿no?, que cierta restricción a las libertades se hace bajo ese discurso. En última instancia, uno de los ejemplos más dramáticos de esta idea de proteger a la gente de las ideas nefastas es pues el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Ustedes saben que desde la Edad Media la Iglesia fue haciendo una lista de los libros que eran perniciosos para la buena fe y por lo tanto hizo un catálogo, ¿no?, y grandes obras de pensadores muy destacados de la humanidad han estado ahí, y hoy seguramente, pienso yo, la misma Iglesia se avergüenza de esa práctica, pero esa práctica se hacía bajo ese tenor: hay que proteger a la gente, hay que proteger a los jóvenes de las malas influencias. Bueno, ahí está el miedo a que las personas, ¿verdad?, aprendan a razonar por sí mismos, evalúen por sí mismos y digan, bueno, esto me conviene o esto no me conviene, ¿no? Pero aquí el tema está que hay una actitud del Estado o de otro tipo de instituciones que asumen un rol de paternidad, ¿no? Se abrogan un rol de paternidad, y por lo tanto el problema de esa paternidad es que es una paternidad que empieza por limitar la libertad de las personas. Cuando se supondría que este ser humano desde un nivel inicial debería concebir el mundo de determinada manera, poder analizar, criticar, reflexionar y tener su propia respuesta ante cualquier tipo de elección que se le plantea. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, mientras que el miedo es, reitero, el miedo es la idea de evitar que la gente piense por sí misma, ¿no?, que haga sus propias valoraciones. Entonces tenemos, y desde siempre, ¿no?, toda una tradición, digamos, de pensamiento que se especializa en decirle a la gente cómo vivir, ¿no? Una especie de ponerlo en pequeños moldes donde no pueden ser rotos de ninguna manera. Exactamente, ¿no? O sea, se trata un poco de eso, de educarlos, y claro, la niñez, los niños y los jóvenes son el escenario ideal para ese tipo. Ahora, hay que tener claro también que toda educación es un adoctrinamiento, ¿no?
Pero claro, hay adoctrinamientos, o sea, sistemas educativos que tienden a cerrar el horizonte espiritual de las personas, espiritual en el sentido de la posibilidad de ver cosas, pero hay otros que más bien tratan de fortalecer su capacidad crítica y su apertura a la realidad. Entonces, evidentemente, en mi perspectiva es este segundo tipo de adoctrinamiento educativo el que hay que fomentar, pero hay otros que más bien funcionan al revés y por lo tanto esos son los que hay que cuestionar. Muchísimas gracias, Marco Antonio del Río, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea hablando de cultura y libertad. Siempre es importante los criterios, el análisis de las diferentes temáticas que usted realiza. Bueno, agradecido soy yo y buenos días para todos.